Buenos días, amigos de la palestra. Bienvenidos a este su espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle. Y hoy tenemos una mesa de debate por un tema muy importante. En días pasados se dio a conocer la renuncia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Perdón, antes déjenme presentarles. Se encuentra con nosotros Adriana Moreno. Ella es columnista y comentarista política. Se encuentra también Alfredo Paredes Zamora. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, tiene maestrías y doctorados en universidades de Estados Unidos, y aquí también en el INAP, ha estado también en otras universidades en México, catedrático, analista, politólogo, y se encuentra, ustedes ya lo conocen, a José Ramón González. Él es colaborador de Objetiva Comunicación Creativa. Él, como ustedes saben, es abogado, analista político, consultor. También se me olvidó comentar que Paredes Zamora es catedrático universitario. Y bueno, ellos nos van a acompañar para tratar de entender qué es lo que pasó. Rápidamente les comento que hasta hace más de 3 décadas y media, el secretario de Gobernación era el hombre más poderoso en este país. Era una especie de vicepresidente, era el jefe del gabinete, el responsable de la política interior del país y en algunas ocasiones hasta la antesala de la presidencia. Sin embargo, vemos que en 3 décadas todos los presidentes han tenido 2, 3, 4, 5 y hasta 6 secretarios de Gobernación. ¿Qué le ha pasado a la figura del secretario de Gobernación? Te preguntaría, Adriana. Buenos días. Buen día y gracias por la invitación, licenciado Octavio Campos. Pues lo que le ha pasado es que se ha debilitado. ¿Qué tipos aquellos, como usted refería, cuando el secretario de Gobernación era el hombre más poderoso? No nos vayamos tan atrás. En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, yo me acuerdo perfecto, porque cubríamos eso, usted se acordará también, cuando entonces Miguel Ángel Osorio Chong se perfiló como el mejor amigo de Enrique Peña Nieto y de la gubernatura precisamente de Hidalgo, pues llegó a hacerse responsable de la política interna. Ahí todavía, diría yo, se ubica el punto de extinción de que el secretario de Gobernación ya pasó a marcar pues una etapa de debilitamiento a la cual mucho ayudó la ahora senadora y ministro en retiro, Olga Sánchez Cordero. Entonces, pues bueno, los que alcanzamos a ver esa etapa en cómo se finiquitaba esta etapa en presidentes anteriores, los compañeros no me dejarán mentir, también se decía que el secretario de Gobernación era el tapado, figura que ahora ya desapareció, ¿no? Gracias a la cuarta transformación, y era siempre el que era el elegido del dedo divino del entonces presidente. Ahora ya no es así. Bueno, hay excepciones, el caso de Adolfo López Mateos, que era secretario del Trabajo, pero de ahí en fuera, todos, casi todos, o la mayoría, eran los secretarios de Gobernación, los que pasaban a ser en automático los sucesores del presidente. El destino de Osorio Chong, por lo demás, pues fue dramático, fue otro cantar, y ahí se marcó, como ya dije, la extinción de la etapa del hombre fuerte del presidente. Ya no lo hay más. Alfredo, buenos días. Bueno, Octavio, Adriana, Ramón, saludar a tu audiencia y por supuesto dar el gusto de compartir con ustedes este día. Básicamente yo considero en Adriana en un punto, ¿no? La extinción del momento que se da con Osorio Chong, pero yo iría más allá sobre el significado y la trascendencia de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Esto tiene que ver de fondo con el tema de las políticas públicas y de cómo llevar el gobierno, la autoridad, todos los procesos relacionados con precisamente la administración pública y lo que tenía dentro de la injerencia del secretario de Gobernación, ¿no? El concepto el fundamento, el concepto, ¿por qué se buscaba ese perfil? ¿Cuál era la necesidad específica sobre la cual se cimentaba el estilo de hacer política en gobernación? O sea, no tanto los hombres, ¿no? Sino la institución como tal y lo que representaba, el ejercicio de poder, el control precisamente de los acuerdos, los consensos, la operación política del Estado como tal, ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha venido en declive precisamente, ¿no? Ahorita prácticamente eso está extinto, no hay una visión de estadista. Yo creo que también esa indicación de que Osorio Chong era una amistad más que otra cosa, que no se buscó el perfil adecuado y que no se avanzó precisamente en esas modalidades de desarrollo de la política pública y de gobierno como tal, pues tiene que ver con eso, pasa por ese tipo de situaciones, ¿no?
es parte de ese declive, es parte de quitarle, de desorganizar, es parte de ceder poder político a otros operadores, a otros grupos, incluso aún fuera de la ley, etcétera. Entonces, eso es lo que sucede prácticamente, ¿no? Yo iría más allá en ese sentido. Yo creo que también el concepto de lo que debe hacer la Secretaría de Gobernación, sus funciones, su trabajo, su capacidad, el perfil de la persona que tiene que caber. Estamos hablando de gente que era con un gran peso específico, que tenía respeto, que podía ejercer ese respeto con empresarios, con gobernadores, con diputados, con senadores, con la oposición, con los de adentro, con los de afuera, que tenía incluso vinculaciones internacionales, que tenía incluso vinculaciones con grupos del crimen organizado, que era un operador en esa base, una salvaguarda del Estado como tal, una persona con esa preparación, con esa capacidad, con esos canales, lo hacía sí, básicamente uno de los sucesores más viables a la presidencia, ¿no? Pero era porque tenía y reunía todos sus elementos, ¿no? Yo hablaría incluso, por ejemplo, del caso no solamente con Chong, ¿no? Sino desde antes, en el caso de Vicente Fox, ¿no? Donde el concepto del gobierno, de la política pública, del Estado, de lo que significaba ser presidente en este país, pues se va diluyendo, se va al caño, definitivamente, ¿no? Se vuelve esto una tragicomedia de errores, de simulaciones, pues hay medianidad, mediocridad, ineptitud, incapacidad, etcétera. Y eso se va juntando y se va juntando. Entonces, ser secretario de Gobernación ya no es de ninguna manera ese perfil, ese poder, esa concentración de un estadista, de una persona que estaba ahí para controlar los hilos finos de la política, del quehacer político, del consenso, de la articulación de fuerzas y de la gobernabilidad del país. José Ramón, tu opinión. Recordemos que Manuel Bartlett, curiosamente, fue el último secretario de 6 años en estas casi 4 décadas. Gracias, sí, efectivamente concuerdo con Alfredo en que, digamos, la posición y el perfil de la Secretaría de Gobernación tiene que ver mucho con el ejercicio del poder, de quien está en el poder y en el gobierno. Y obviamente el presidente, dado nuestro propio sistema constitucional, como encargado del Estado y del gobierno, es el que le da esa impronta, ¿verdad? Y ese perfil al secretario de Gobernación. Yo no concuerdo en que los secretarios de Gobernación sean o hayan sido los perfiles, digamos, más claros para lograr la sucesión. El último secretario de Gobernación que fue presidente fue Luis Echeverría. Y de ahí, pues efectivamente de López Mateos para atrás, pues nadie había sido secretario de Gobernación prácticamente en la historia posrevolucionaria, ¿no? Pero sí, efectivamente, el secretario de Gobernación, me refiero al cargo, ha tenido como característica la disciplina y el conocimiento del entorno político. El secretario de Gobernación es el encargado del gobierno interior, pero no solamente por una decisión política. La propia ley sustenta esta situación. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal están las atribuciones para el secretario de Gobernación y con toda claridad ahí se expone que el secretario de Gobernación estará encargado del gobierno interior del país y de la coordinación entre los poderes y de la coordinación entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos locales. Entonces, esto también es una atribución derivada de la Constitución. Sin embargo, bueno, pues la Secretaría de Gobernación pues también ha ido adquiriendo el perfil de los propios jefes de Estado y de Gobierno que le han correspondido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que, como dice Se te está yendo tu audio, José Ramón. José Ramón, tu audio. Bueno, José Ramón. José Ramón, tu audio no se escucha, no sale. Bueno, no te oímos. Entonces, es problema de Octavio. A ver, vamos a ver. Sí.
Bueno, no sé si continuar y luego esperar a que puedan editar el video porque... Ahí entró otra vez. Ahí está. Entonces, bueno, pues mi reflexión es en ese sentido, digamos, es una reflexión a partir de la experiencia. Nosotros, Alfredo y yo, fuimos compañeros de trabajo en la Secretaría de Gobernación en un momento en donde el secretario de Gobernación pues era toda una figura con una gran experiencia de gobierno, ¿no? Como como fue don Fernando Gutiérrez Barrios. Pero pienso que de ahí, pues, en adelante, pues muy difícilmente alguien que ha ocupado ese cargo podría, digamos, comparar o equiparar el perfil de Fernando Gutiérrez Barrios al frente de la Secretaría de Gobernación. Y esto, pues, ha venido decayendo al grado tal de que, bueno, pues, en la actualidad, una persona que había tenido carrera judicial, pero nada más, ocupará un cargo que requiere tantísima experiencia, digamos, a nivel de práctica gubernamental y de autoridad, digamos, profesional, pero también política, ¿no? Como es la señora Sánchez Cordero, ¿no? Y ahora, bueno, pues la epítome de todo este declive, pues se da con el nombramiento de una persona que, siendo gobernador del estado de Tabasco, pues nunca ha ejercido ninguna función en el gobierno federal y que no tiene los contactos ni siquiera que tenía la anterior secretaria de Gobernación a nivel de los poderes federales, legislativo y ejecutivo, y menos pues en la coordinación con los gobiernos estatales o de las entidades federativas. Entonces, eso para mí realmente es lo y de vinculación que pues en este caso, pues si se tenía de una forma muy débil, ahora pues prácticamente es inexistente. Adriana Moreno, ¿tú qué opinas de esta remoción o cambio? Bueno, yo creo que este cambio era por demás cantado en esta actual cuarta transformación. Ya muchos había hablado lados que doña Olga Sánchez Cordero venía desempeñando un papel más bien de ornato al frente de la Segov y ella lo había negado. Luego vinieron una serie de confrontaciones y de enfrentamientos, incluso entre la propia Sánchez Cordero y el mismísimo presidente López Obrador. El tabasqueño intentó a últimas fechas colocarla como la negociadora entre el gobierno y el legislativo y no lo consiguió. Ahí está que la revocación del mandato se fue a periodo ordinario y parece ser que le dio su última oportunidad. Un punto muy interesante que yo quisiera resaltar es que como mujer, Olga Sánchez Cordero hace unos meses denunció que era víctima de acoso y presiones al seno del gabinete López Obradorista y no hubo respuesta por parte del jefe del Ejecutivo, el que tanto se preciaba de haber tenido a Olga Sánchez Cordero como la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación y de llenar su gabinete de mujeres. Pues hemos visto el destino que han tenido las mujeres en este gabinete. Uno de los más recientes es la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que fue corrido de manera por demás penosa, ni siquiera se llevó el agradecimiento del presidente, y ahora pues Sánchez Cordero sí se cubrieron las formas y pues eso de que ella le dijo, presidente, a mí me urge estar en el Senado, yo lo pondría en tela de duda, como también pondría en tela de duda que en su calidad de presidente de la mesa directiva ella podría lograr algún acuerdo o amarrar ahora sí la revocación de mandato. Yo creo que eso es muy cuesta arriba. Por lo demás, otro dato curioso es que tres o cuatro mujeres aspiraban a la presidencia de la mesa directiva del Senado y en automático todas declinaron a favor de Sánchez Cordero. Continúa el dedazo. Alfredo, ¿tú qué opinas? Alfredo Paredes está con nosotros. Definitivamente yo creo que aquí desafortunadamente volvemos a un punto que yo señalaba anteriormente, ¿no? Aquí no estamos hablando de cuestiones de Estado, ni de funciones, ni de una agenda legislativa. No estamos hablando
hablando de temas personales, ¿no? Adriana lo describe muy bien, ¿no? Si el presidente dijo esto, si el presidente pensó aquello, si le gustó, si no le gustó. Él hace una presentación, incluso el PG presenta al nuevo secretario como un amigo, dice que ella le fue leal, etcétera. Son cuestiones personales, no son una cuestión de visión de Estado, de necesidades, etcétera. La agenda legislativa de la que se está hablando, la operación de lo que se está precisamente por operar o lo que se piensa que va a operar, son temas personales, son temas de a ver a mí qué se me ocurre y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver de fondo precisamente con el concepto de Estado, con la visión, con hacia dónde vamos, qué queremos, cuál es la sociedad ahí no está, los consensos ahí no están. Aquí el estilo de hacer política es, bueno, tenemos una mayoría, tenemos los números, pues si la oposición dice o no dice, si no nos interesa, ¿no? Quien no esté de acuerdo, pues va a ser criticado, va a ser vitupendiado. Ese es el camino. Aquí no hay el camino de los arreglos, aquí no hay el camino del diálogo, aquí no hay el camino del intercambio de las ideas, aquí no hay a ver cuál es lo mejor para el Estado, a ver cuál es la visión hacia el futuro mediano, a largo plazo del país. El Estado es una persona. Lo que interesa aquí es, bueno, si le parece, si no le gusta, si esto está de acuerdo con eso, la presentación misma, como yo decía, de este relevo, pues también se presenta esto, ¿no? ¿Hubo algún distanciamiento o no lo hubo? Y entonces son cuestiones que no se tomaron una decisión. Antes el presidente hacía un cambio en el gabinete, era pensando, articulando cómo iba a mover sus piezas, quién tenía que estar ahí, cómo tenía que encajar, qué tipo de exposición se le tenía que dar a un perfil político para la sucesión, etcétera, ¿no? Aquí todo está colgado de eso, ¿no? De cuestiones personales, más que de Estado, más que de política pública, más que de fondo. Estamos discutiendo a ver si se hace la revocación. Esa es la prioridad. ¿Eso a quién le importa? ¿Eso cuál es la trascendencia? ¿Eso qué trae de fondo, no? Va a ser una cuña en el Senado, va a ser otra oreja, precisamente va a cumplir esa función de oreja dentro del Senado, porque Monreal se puede ir por otro lado y puede tomar hacia la sucesión, la puede complicar, puede armar otros consensos, puede armarse otros grupos disidentes, etcétera. Estamos cayendo en terrenos de especulación, de personalismos, de cuestiones que tienen que ver no en el fondo, digo yo, nuevamente, de la gobernabilidad, el gobierno, el orden, la estabilidad, el futuro al mediano, a largo plazo, los consensos, la articulación de fuerzas, etcétera, etcétera. Apunta muy bien, Alfredo Paredes, el comentario que hace el presidente de los atributos personales del nuevo secretario de Gobernación, pero no le da ningún reconocimiento a una carrera política, a sus relaciones políticas. ¿Qué opinas tú, José Ramón? Bueno, pues no se la da porque no la tiene, es lo que acabo de comentar, ¿no? Es decir, pues él no tiene ninguna experiencia de gobierno a nivel federal, ¿no? Ni ningún contacto con gobernadores, ni con, porque hasta la CONAGO ya creo que ya desapareció, ¿no? Entonces, ni siquiera contactos en juntas, ¿no? Con los gobernadores ha tenido, entonces, pues yo creo que pues ahí no tiene mucho que ver, pero aquí el asunto, bueno, de los dimes y diretes hay muchos, ¿no? Se sabe, digamos, a nivel de pasillo, los malos tratos y el mal talante del presidente hacia sus colaboradores, no solamente porque no los escucha, sino también porque hay hasta una cierta denuesto, ¿verdad? En el estilo de trabajo del presidente, que pues a muchos incomoda. Hay quien dice, bueno, a nosotros nos tocó escuchar, seguramente a ustedes también, que en una de las mañaneras, pues él reconoció a la secretaria como florero, ¿verdad? Entonces, creo que pues también la señora tiene sus límites de aguante y yo creo que también eso influyó, aunque no necesariamente en la política, como decía Reyes Heroles, hay que aprender a tragar camote, ¿no? Y bueno, pues por ahí a lo mejor sí es, pero a lo mejor no es, son dimes y diretes, pero aquí el asunto efectivamente es centrarse en la, digamos, en la trascendencia a nivel de Estado y de gobierno de este país. Es decir, ¿qué gobernación? Ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista del presidente y de su nuevo secretario, pero a ver, pongámonos del otro lado del mostrador. ¿Cómo ven la designación de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo ve la designación el líder de la Cámara de Diputados? ¿Cómo ve la designación Monreal? ¿Cómo se ve a nivel de gobiernos locales esta designación? ¿Habrá coordinación
política del secretario hacia esas instancias? ¿Tendrá la autoridad política y moral como para poder ejercer ese tipo de acuerdos? No hay que perder de vista el entorno tan complicado que tenemos, es decir, ahí el secretario de Gobernación tiene sobre su escritorio asuntos muy delicados, como el asunto migratorio, como el asunto del gobierno interior, como el asunto de la seguridad, como el asunto de la coordinación intergubernamental para efectos hasta del regreso a clases, los asuntos religiosos, los asuntos electorales, el INE, el TRIFE, ahí están en su escritorio. El secretario de Gobernación flamante, al sentarse, va a tener idea de qué es lo que hay que hacer en esos temas. Ese es uno de los grandes planteamientos que yo me haría como analista político, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la estrategia, ¿no? A seguir para poder hacer gobernanza, como dice Alfredo, en un contexto tan complicado como el que tenemos? Para mí, no hay más que, digamos, que esto es un resultado de pues una mala estrategia de desplazamiento de Monreal, porque él pues se cree o se piensa que con este movimiento, al quitarle la coordinación del Senado, o la presidencia del Senado y la coordinación de la fracción parlamentaria, se le desplaza políticamente. Yo creo que Monreal está más allá de esa situación, ¿no? Y creo que esto lo que va a provocar es una inestabilidad política todavía mayor. Bueno, tal vez como dijo alguna vez Videgaray, cuando llegó a Relaciones Exteriores, ¿no? Llega a aprender, a lo mejor el secretario de Gobernación también llega a aprender. Una última ronda, Adriana, ¿qué nos depara políticamente en esta segunda fase del sexenio? Pues yo creo que esta cuarta transformación, que se ha caracterizado por ser muy errada, pues no se espera nada nuevo. Se dice que se va a recomponer, pero no lo creo por una sola razón. López Obrador se ha caracterizado por encabezar un régimen totalmente unipersonal. Es evidente que él va, pues, a querer o no, él va a obstaculizar o va a frenar la actuación que pudiera tener Adán Augusto López, porque, pues, como dice José Ramón, es un hombre que, pues, a diferencia de otros analistas, yo considero que él, pues, no, ni de florero la va a hacer, porque en realidad tiene varios pendientes. Ahí está su famosa ley Garrote, que se aprobó hace un año, donde él castiga con cárcel a aquellos que obstaculizan vías de comunicación. Y antes de sentarse en la silla, como apuntaba José Ramón, yo quiero destacar hoy por la mañana, trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo bloquearon, estuvieron ahí una hora, visiblemente enojado. El presidente les dijo que él no aceptaba chantajes. Qué raro, porque esa medicina es la que él mismo ocupó por 18 años de campaña. Será porque en Chiapas no hay paseo de la Reforma y no lo podía obstaculizar. Y Adán Augusto estaba, yo creo que ya en la casona de Bucareli o qué, pero no dio señales de vida, ni dijo yo voy a cuidar a mi amigo y compadre el presidente. Entonces no se puede esperar nada de un secretario de Gobernación maniatado y que llegó ahí, reitero, solamente porque es el cercano amigo y compadre del presidente. Entonces no va a pasar nada. Ese movimiento es totalmente, pues, sin chiste, sin fundamento y solamente ligado por la amistad y las simpatías y ocurrencias del presidente. Alfredo Paredes. Pues plenamente coincidir con eso, ¿no? O sea, realmente no hay ninguna expectativa, porque no puede haber ninguna expectativa en este sentido cuando no hay una seriedad, cuando no hay visión de fondo, cuando no estamos hablando o discutiendo temas trascendentes como los que describía José Ramón, ¿no? No hay una agenda, la agenda incluso también esa agenda no es ni siquiera a mediano o largo plazo, como yo decía, es precisamente a ver de qué talante se despierta un personaje, a ver qué se le ocurre, a ver cómo improvisa, a ver qué dice, a ver con quién se quiere agarrar, a ver si... Yo creo que el secretario de Gobernación debe estar preocupado por el uso de la viruela como arma de destrucción masiva dentro de la conquista, ¿no? Yo creo que esas son las prioridades, ¿no? O sea,
no hay una agenda del presente, no hay una agenda para mucho menos el futuro. Esto el uso propagandístico de una supuesta transformación, del uso de las imágenes de los héroes nacionales, como también una extensión de la propaganda, ver la forma ahí de ir flotando, viviendo del debate, de la polarización, de la controversia, ¿no? Llevándosela de muertito sin hacer nada, pues es parte característico de eso, ¿no? Ese es el estilo, esa es la agenda, esas son las prioridades, eso es lo que les interesa realmente, lo que describió José Ramón de seguridad, los problemas de gobernabilidad, educación, progreso, desarrollo, crecimiento, pues eso no existe. Ahí no, hay otros datos. Y quien se atreva precisamente a fiscalizar, a tomar una posición crítica, a decir algo en contra de eso, pues es o corrupto, o es emisario del pasado, o es mafioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es precisamente lo que se está viviendo, eso es por lo que están ahí, ¿no? Bien decía en algún momento algún filósofo, ¿no? Lo mejor que puedes hacer para destruir un país, pues es darle ese tipo de liderazgos, ¿no? Es dejar que el carro lo conduzca gente con esas capacidades, con esas ineptitudes, con esas mediocridades, ¿no? Con esas conformaciones, y eso es lo que va a pasar. O sea, hasta un Ferrari, un Lotus, un McLaren, lo van a estrellar. O sea, no hay capacidad para saberle meter las velocidades, saberlo manejar, saber cómo se mueve una maquinaria de ese momento, y esa es la realidad, ¿no? Aquí no hay nunca, no es un cambio de fondo, no es nada orientado a ver que el Estado mexicano sea más fuerte, más sólido, más potente, que se articulen las fuerzas interiores, que tengamos consensos, acuerdos, que hagamos del ejercicio de la política una forma de desarrollo, una forma de contribución, una forma de acercamiento, una forma de estabilización, etcétera. Eso no lo hay. Entonces, estamos ahora sí que discutiendo sobre terreno en lo que eso no existe, y donde no existe esa visión, y donde tampoco se escucharán precisamente esas discordancias, esas incapacidades. Si el INE se pone al brinco, hay que desaparecerlo, hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Si la oposición dice algo, hay que aplastarlo mayoritariamente y se acaba. Punto. Entonces, no hay agenda de fondo. No, este personaje viene porque es compadre, porque está ahí, y seguramente pues será solamente un subordinado, alguien que si no se mueve, si no le dicen que se mueva, no se va a mover, si no va, y va a estar ahí flotando, ¿no? De a muertito, igual que todos, ¿no? Porque es la misma trascendencia en cualquier dependencia, la actitud es la misma, la sumisión, el conformismo, la lealtad ciega, la sumisión totalmente a lo que usted diga, señor presidente. Si son las 5, pues serán las 5, ¿no? Ok, tu conclusión, José Ramón. Pues que estamos, digamos, presenciando un entorno político muy similar a la época de los caudillos, ¿no? En donde el caudillo pues, era el gran jefe militar con carisma, ¿no? Pero que pues cometía burradas por su ignorancia y por su falta de visión política, ¿no? Más que al margen de su capacidad militar o lo que sea, ¿no? Lo asemejo mucho, y porque viví en Guerrero unos buenos años, a Juan Álvarez, ¿no? A Juan Álvarez, ese caudillo que finalmente pues era famoso en su localidad, pero pues a la hora de ser presidente, pues hubo ahí un verdadero relajo, ¿no? A nivel nacional. Yo no creo que no pase nada, yo creo que sí va a pasar, pero algo pues que no va a ser muy agradable para todos nosotros, ¿no? La ingobernabilidad a nadie le conviene, y a este país menos. Que se pueden tensar, sí se pueden tensar más todavía las relaciones de poder, las relaciones de gobierno. Recordemos que vienen seis campañas electorales para cambiar a gobernador en 6 entidades federativas. Recordemos que hay una ausencia de poder y de control en el partido en el poder, y que Monreal tiene un capital político importante todavía, digamos, a pesar de que ha sido removido de sus cargos en el Senado, todavía tiene poder al interior de su partido pues, para poder generar verdaderamente una crisis muy, muy delicada dentro del partido. Y todo eso va a tener un reflejo en la vida cotidiana y en el destino de este país. Y yo verdaderamente sí estoy preocupado, y voy a estar atento a esta situación, porque, y es lo que le recomendaría yo a las gentes que nos pudieran ver, ¿no?
estar atentos y no dejarse llevar también por las cuestiones de coyuntura. Y miren, esta cuestión de la revocación del mandato, digo, pues, híjole, eso va a ser dentro de 6 meses y es el trend topic, ¿no? A nivel de medios, eso es increíble, ¿no? Cuando ni siquiera hay definición en cuanto al presupuesto que se requiere para hacer ese tipo de procesos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hay cuestiones muy puntuales de poder y de gobierno que ni siquiera se tocan, ¿no? Ya, esto se va a transformar positivamente cuando entre este señor. Pues no, ¿va a quedar igual? No lo creo. La tensión política va a hacer que esto se acentúe todavía más. Eso, y en detrimento, pues, de todos, ¿no? Esa es la visión que yo tengo, ¿no? Pues muchas gracias a los tres. Quiero agradecerle a Adriana Moreno, periodista y comentarista, a Alfredo Paredes, politólogo, con una gran experiencia en el sector público y privado, académico además, y a nuestro comentarista cotidiano de superlujo, a José Ramón González, quien, bueno, ustedes saben, es abogado, analista y consultor. A los tres les quiero dar las gracias, y ustedes, amigos, muchas gracias por habernos sintonizado, y bueno, recuerden que tendremos una próxima cita para seguir analizando los grandes temas nacionales. Que tengan un excelente día, ustedes, amigos, y también los tres participantes. Muchas gracias, amigos. Gracias, Adriana. Saludos, Alfredo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.